Bien, bueno, pues es un placer estar aquí pudiendo compartir la palabra de Dios entre hermanos, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu mensaje, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras mentes, a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Que seas tú guiando estas palabras que vamos a decir. Y pues te pedimos que nos ayudes a no solamente ser oidores, sino también hacedores. En el nombre de Cristo Jesús, enmudece todo espíritu que no glorifique tu santo nombre y que pueda tener intención de interrumpir este momento. Te alabamos, te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver este tema, el poder de la intercesión. ¿Sí? ¿Te has preguntado alguna vez por qué debemos orar por los demás? ¿Será necesario? O sea, porque uno usualmente le pides a Dios por ti, ¿verdad? Y por tus necesidades, y parece uno un yo-yo, ¿verdad? Pero ¿será necesario pedirle a Dios por las necesidades de otras personas? ¿De tu familia? ¿De gente desconocida? ¿De gente malvada? ¿Piensas que es necesario? O sea, ¿tú crees? ¿Será necesario? Bueno, vamos a empezar por reconocer qué es la oración. Aquí lo que escribí es la definición del diccionario bíblico que dice: la oración es el diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. ¿Qué es esto? La oración no son repeticiones, no son rezos, no es decir el Padre Nuestro 50 veces. La oración no es recitar un salmo 100 veces. O sea, la oración es un diálogo, ¿sí? Y lo que nos enseñaron en la escuela que es un diálogo es entre dos personas, el emisor y el receptor, ¿cierto? Entonces, una persona habla, la otra escucha y los dos tienen turnos, ¿cierto? Entonces, si es un diálogo entre Dios y su pueblo, la oración es como una comunicación con tus propias palabras, expresándole a Dios tus necesidades, expresándole tus inquietudes, tus preocupaciones, si ya te equivocaste, si ya caíste, cómo sales del problema en el que te metiste, lo que te preocupa de tu familia, el trabajo, todo eso, o sea, se lo expresas a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Por medio de su palabra, de una forma 100% segura, ¿no? Hay personas a las que Dios les revela directamente qué hacer, ¿no? Ciertas personas, no todas, pero siempre tenemos que filtrar todo a través de la luz de la Escritura, ¿sí? O sea, toda revelación, sueño o lo que tú pienses que te dijo Dios, lo tiene, o sea, si contradice la palabra de Dios, eso que tú piensas que Dios te dijo, si contradice la palabra de Dios, no viene de Dios, ¿sí? Pero si está respaldado por la palabra de Dios, entonces puede ser un mensaje que Dios te dé, ¿sí? Pero lo que siempre te va a estar hablando es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva. O sea, esto que tenemos, que es la Biblia, es la palabra de Dios y no es una palabra muerta, es una palabra viva. Por eso esta palabra puede redarguirte, hacerte tomar conciencia, te habla en cada situación. O sea, cada versículo que tiene aquí te va a hablar de diferente forma en cada situación que estés viviendo, ¿sí? Entonces, la oración es un diálogo entre Dios y su pueblo, es un diálogo entre Dios y sus hijos, ¿sí? Dice aquí en especial con los miembros de su pacto. ¿Quiénes son los miembros de su pacto? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, pues los del pueblo de Israel, ¿verdad? Y
en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, como lo conocemos, pues el diálogo, los miembros del pacto de Dios, pues somos todos los creyentes en Jesucristo. Todos los creyentes en Jesucristo. ¿Sí? Los que creemos realmente que Él es el único Señor y el único medio para llegar a la salvación. ¿Sí? Esos somos los que oramos con Dios. Las personas que le oran a Buda, que le oran a no sé quién, no sé, cualquier tipo de oración al universo y todo eso no es una oración, eso es algo demoníaco, ¿no? Pero la oración así es entre Dios y los que creen en Él. Porque pues un no creyente para empezar no va a buscar a Dios, ¿va? Entonces, bueno, ahí está. Lo esencial en la oración debe de ser el diálogo de Dios, no tanto el resultado. Porque luego hay personas que dicen, no, pues pues yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá y no la sanó, ¿no? Se murió, ¿no? Y entonces dicen, pues Dios no existe, ¿no? O Dios es malo, así. No, es que debemos pedir a Dios y debemos pedir con fe, y es verdad, yo sí pienso, yo sí creo en el poder de la palabra, ¿no? En el poder de las promesas de Dios y en que cada palabra que tú estás hablando estás profetizándote bien o mal, o sea, sí creo en el poder de la palabra, por eso la palabra también nos exhorta a siempre bendecir y nunca maldecir, ¿verdad? Pero no debemos de enfocarnos en el resultado, porque a lo mejor voy a poner un ejemplo muy sencillo, que nada que ver, pero así es, ¿no? Tú, tú vas a la nevería y pides un helado, ¿sí? Quiero un helado de limón. Ah, pues te dan un helado, pero no es de limón, es de, no sé, de maracuyá o de pitaya, ¿sí? Pero tuviste el helado, ¿sí? Entonces, a lo mejor le pides a Dios que te sane, pero a lo mejor te deja un aguijoncito, como el de Pablo, para mantenerte abajo, ¿no? O sea, de una manera, pues no soberbia, mansa y humilde, ¿sí? A lo mejor tú le pides a Dios, no sé, que tus negocios prosperen así, wow, no sé, que seas multimillonario. O sea, a lo mejor Dios te da lo necesario, ¿no? O sea, entonces, no debes de enfocar, o sea, no debes de decir, ay, pues que la oración, yo le estoy pidiendo a Dios 50 millones de dólares y nomás me dio 10,000 pesos, ¿no? No, o sea, Dios tiene un proceso y un porqué da las respuestas y de qué manera. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, lo esencial es el diálogo con Dios, porque ahí vas forjando tu carácter y Dios te va mostrando cosas, ¿sí? Esto es tener una comunión con Dios. Fíjate, la oración debe de conducirnos a una mayor comunión con Dios. ¿Qué es la comunión? Bueno, no es como lo maneja la iglesia tradicional del pedazo de pan. No, esa no es la comunión. La palabra comunión quiere decir comunicación y volvemos a lo del diálogo, ¿sí? La oración debe conducirnos a tener una comunión, una relación personal con Dios, el estar en continuo contacto con Dios, esa es la comunión con Dios. Quien está buscando la palabra de Dios, quien busca predicaciones para aprender más de la palabra de Dios, quien se congrega, quien alaba, quien toca alabanzas, quien canta alabanzas, quien está tratando de hablar con Dios, alabarlo durante el día, dándole gracias por todas las cosas que Dios permite. Eso es la finalidad de todo lo que pasa en nuestra vida, que tengamos mayor comunión con Dios. Y a veces las personas nos preguntamos, es que ¿por qué me está pasando esta situación? Y a veces quizás son personas que nunca buscan a Dios. Pero esa situación hizo que la persona buscara a Dios, ¿sí? Entonces, Dios siempre va a tratar de buscarte, siempre, para que tú lo busques,
porque Dios sabe que la bendición misma es Él. Si tú no buscas a Dios, no vas a estar bendecido. Y si piensas que estás bendecido, tu bendición es falsa. ¿Sí? Porque la bendición real es tener a Dios en nuestras vidas. Esa es la bendición real. Tener una comunión, una relación personal, íntima, una relación íntima con Dios. ¿Sí? Y esto nos lleva a un mayor conocimiento de su voluntad, porque mientras más tengas comunión con Dios, más te va a revelar el Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios. Ahora, nuestra forma de orar debe de ser correspondiente con el conocimiento que tenemos de Dios, es decir, de su carácter. Ahorita lo vamos a ver. La oración produce una transformación en lo que sucede. Dijo Jesús, conforme a tu fe, se ha hecho. Y esto lo tenemos en Marcos 5, 25 al 34. ¿Ya? ¿Qué dice ahí, por favor? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí podemos ver en este versículo que conforme a la fe fue hecho en ella, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es la fe, porque tener fe no es nada más, ay, tengo fe y ya, y por mi fe en mí mismo me voy a curar. No, ahorita vamos a ver eso. Pero aquí le dice, tu fe te ha hecho salva. No la fe de que ella pudiera ser salva, así nada más, sino la fe de que él, siquiera el borde de su manto, por ser suyo, podía salvarla conforme a su fe, fue hecho, ¿verdad? Ahora tenemos un versículo, Mateo 9, 27 al 29. Amén. Listo. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Volvemos a la palabra fe, conforme a tu fe. Sí, pero ¿tu fe en qué? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y por último tenemos Mateo 8, del 5 al 13. Este lo voy a leer yo. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno
de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el versículo 13 resalta, Jesús entonces dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Podemos parafrasearlo, conforme a tu fe, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? Aquí podemos ver de los ejemplos que puse, esta ya es una oración de intercesión. Aquí no fue el criado a pedirle ayuda a Jesús. Aquí fue, pues, el centurión, el amo del criado, ¿sí? A pedirle ayuda a Jesús, ¿sí? Podemos ver que al centurión no le importó su posición elevada para pedirle a Jesús. Lo reconoció como superior. Le dice, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, primero lo reconoce como un poder superior, ¿cierto? ¿Sí? Después, el centurión confió en el poder de la palabra. Él dice, solo di la palabra con que tú lo digas, ¿sí? Está intercediendo por el criado, pero dice, no es necesario que vayas a mi casa, yo soy indigno, soy un pagano quizá, ¿no? Yo ni siquiera soy israelita, ¿no? No soy digno, pero si tú lo dices, entonces será hecho. O sea, y dice aquí la escritura que Jesús se quedó maravillado. O sea, Jesús había ido a otros lados a hacer milagros y no había podido por falta de fe. No porque no pudiera, sino porque la gente no creía. Y llega un extranjero y sale con esto, Jesús dice, wow, ¿no? O sea, no había visto esta fe aquí, ¿sí? Y le dice, tal como tú creíste, tal como tú lo dijiste, así se ha hecho. Va. Ahora sí, vamos a ver, conforme a la fe, del hebreo, emuná. ¿Qué es la emuná? ¿Sí? Porque estas Biblias que tenemos, pues están traducidas al idioma español. Y es como cuando traduces del inglés al español, o sea, no siempre es la misma palabra, ¿verdad? Entonces, vemos que en el original hebreo se utiliza la palabra emuná, conforme a tu emuná sea hecho. Pero entonces, ¿qué es la emuná? Emuná es creer que Dios puede hacer las cosas, confiar en que Dios lo hará, aunque en el momento no veas que las cosas están sucediendo, ¿sí? Porque a veces Dios puede tardar días en contestarte algo, o años en algunas situaciones, pero es confiar en que Dios lo va a hacer, porque Dios tiene el poder, porque como el centurión reconoció a Cristo Jesús como un poder superior a él, ¿sí? Y aparte es obedecer. Porque aquí Jesús, si volvemos a lo del centurión, no, perdón. Si volvemos a lo del centurión, aquí dice, Jesús le dijo, ve. O sea, vete a tu casa, ¿no? Ve y como creíste, te sea hecho. Y el centurión no le dijo, ay, no, Jesús, pero pues es que yo necesito que me des una garantía, ¿cómo que así? No, obedeció, gracias, y me voy, bye, ¿no? Y se fue. Y cuando llegó, tal como lo había creído, así fue hecho.
Ahí está la parte de obedecer, ¿sí? Esa es la emuná. Conforme a tu emuná sea hecho. Conforme creas en el poder de Dios, conforme confíes en el poder de Dios, conforme obedezcas la palabra de Dios, te será hecho. Si tú crees que Dios puede hacerlo, y creo que lo vimos la semana pasada, conforme tú creas que Dios puede hacerlo, Dios lo hará, conforme a tu fe. Ahora, lo que estábamos comentando de orar conforme al carácter de Dios, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es bueno. Entonces nuestra oración tiene que tener palabras de bien. O sea, tú no vas a orar, por ejemplo, ay no, Dios mío, te pido que le vaya mal a fulano. No, eso no es orar la voluntad de Dios. Porque esto no es, o sea, el que le vaya mal a una persona, el desear que le vaya mal a una persona no va con el carácter de Dios, ¿sí? Estos son atributos morales que Dios comparte con nosotros, ¿sí? Y para eso es la comunión con Dios, para que se vaya forjando en nosotros los atributos morales del carácter de Dios. Entonces, Dios es bueno, Dios es amor. Nuestra oración debe de estar enfocada en el perdón, que va en la parte del amor, ¿sí? Dios es misericordioso y clemente, de manera que nuestra oración debe de ser o debe reflejar misericordia y clemencia para aquellos que nos han hecho el mal. Ahora, también tenemos que Dios es compasivo, ¿sí? ¿Qué es la compasión? Es esa voluntad para ayudar a alguien. O sea, no nomás pensar, ay, ojalá que tenga para comer. No, si está en tus manos, llevarle un plato de comida. Eso es la compasión, ¿sí? Tratar de mitigar el dolor de alguien. Eso es la compasión. Ahora, Dios es paciente y clemente. Ahora, Dios es verdad, ¿sí? Dios es la verdad. Entonces nuestra oración no debe de tener mentira. Nuestra oración debe de tener verdad, porque esa es la voluntad de Dios, que hablemos con verdad, ¿sí? Que derramemos nuestro corazón sinceramente con Él en la oración. Ahora, Dios es fiel, Dios es misericordioso. La oración debe de mostrar esa fidelidad de Dios que está plasmada en su palabra, que es como sus promesas, por ejemplo, ¿sí? O sea, y Dios es justo, y eso también está plasmado en diversos versículos de la palabra de Dios. Dios es fiel y justo, ¿sí? Y ahora, ya con todo esto que hemos visto de la oración, ¿por qué debemos orar finalmente por los demás? Porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Nuestro Salvador dice, primera de Timoteo 2, 1, 2. Vamos a ver. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 2, 1, 2 y 3. ¿Ya está? Amén. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así es.
¿Por qué debemos orar por los demás? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. A Dios le gusta. Eso lo complace. Es como el Salmo, ahorita se me fue, creo que es el 130, 33, creo. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, a Dios le complace la armonía, a Dios le complace la paz, a Dios le complace la justicia, a Dios le complace la compasión, ¿sí? Entonces, esto es bueno y agradable delante de Dios. Que oremos por los demás es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Ahora, Mateo 5:45, porque al interceder por otros damos testimonio de la misericordia de Dios. Mateo 5, ¿tienes el versículo 45? Amén. A ver. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es. Sí, debemos orar por los demás, dando testimonio de la misericordia de Dios a todos, ¿sí? Tú no puedes ser bueno de una manera selectiva, porque eso no es del placer de Dios. Perdón. Ya. Bien. Tú tienes que ser bueno con todos. Por eso dice en otro pasaje de la Escritura, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque Dios hace salir el sol para buenos y malos. O sea, Dios no dice, a ver, voy a hacer salir el sol aquí arriba de la casa de Alondra. No. Y para los vecinos, no. No, o sea, es un ejemplo, ¿sí? O Dios no dice, voy a hacer que llueva nomás en las plantas de Alondra o de otra persona, ¿no? También cristiana. Dios hace llover parejo para la cosecha del bueno y del malo. Ahora sí que lo voy a decir, para el que siembra marihuana y para el que siembra jitomate, ¿verdad? O sea, para el que siembra, o sea, Dios hace caer la lluvia, y así lo dice aquí en Mateo, sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ese es su carácter. Ese es su carácter. Dios es bueno. Bien. Entonces, de esta manera reflejamos el carácter de Dios, que es bueno para con todos. Por eso debemos orar por los demás, para poder reflejar el carácter de la bondad de Dios para con los demás. Los mundanos, los paganos, los adoradores de imágenes, los que están metidos en la nueva era, los maestros de yoga, todos tienen necesidades. Buenos y malos nos enfermamos. Buenos y malos tenemos problemas económicos. Buenos y malos tenemos problemas de salud. Tenemos que orar por todos. Si una persona, aunque no sea creyente, viene y te pide a ti que ores por ella, bueno, se ora. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de reflejarle a esa persona la bondad de Dios y que empiece a conocer de la bondad de Dios, quizá por medio de tu oración. Veamos lo que nos dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. 1 al 3, perdón, otra vez. Como ya lo leímos, lo voy a leer enfatizando. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos
los hombres. Ahí no dice nomás por los creyentes. No. Ahí dice, ¿qué dice? Por todos los hombres. Por todos los hombres, por todos, ¿sí? Y aquí en el versículo 2 dice, por los reyes, por los que están en eminencia, ¿sí? O sea, por los gobernantes, por los jefes de las empresas, aunque te caigan mal, aunque tú digas, esa señora es satánica, la presidenta, la dueña de la empresa, el presidente, el gobernador son satánicos, ellos así ya no hay nada que arreglar. No, la palabra de Dios nos dice que debemos de orar por ellos. Pues que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Dios pone y quita gobernantes y reyes también a veces como juicio de las acciones de las naciones o de la gente de la empresa, ¿no? Entonces debemos de orar. ¿Por qué? Pues porque eso le complace a Dios. Y si eso le complace a Dios, pues debemos de hacerlo. Ahora, tenemos aquí, debemos orar por todos, es lo que nos dice 1 Timoteo 2:1 al 3, ¿verdad? Debemos orar por las autoridades, por la salvación de los hombres y glorificar a Dios en acción de gracias por las bendiciones de todos. Mira, voy a regresarme acá. Dice en el versículo 2, no, en el versículo 1, y oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, que te debes de alegrar si a tu vecino le fue bien en el trabajo. ¿Sí? Te debes de alegrar si alguien pudo comprar comida. Eso es tener el corazón de Dios. La Biblia dice que David tenía un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es más o menos la meta de nosotros, tener el corazón de Dios, tener el corazón de Jesucristo. Debemos orar por todos y darle gracias a Dios, alegrarte con el que está bendecido. No importa si te cae bien o mal, Dios sabe lo que hace y lo que permite y para qué. Debemos de decir, bueno, pues qué bueno que le está yendo bien, ¿no? Porque ese es el deseo de Dios. Glorificar a Dios en acción de gracias por las bendiciones de todos, no nomás por las propias. Dios no quiere hijos egoístas. Ahora, dice segunda de Tesalonicenses 3:1. Amén. Fuerte y claro, por favor. Segunda de Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así es. Entonces, en la anterior carta de Pablo nos está pidiendo orar por todos. Aquí en segunda de Tesalonicenses se nos está pidiendo orar por nosotros, es orar por los predicadores, por los pastores, por los maestros, por los evangelistas, por todos los que comparten la palabra de Dios. Dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, para que la palabra de Dios se conozca. ¿Sí? Hay que orar por las personas que hacen eso. Orar y apoyar económicamente también dice en otro versículo, pero en este caso estamos hablando de la oración. Sea glorificada como lo fue entre vosotros. A ti alguien
te habló de la palabra de Dios. A ti alguien te habló del poder de Dios. Y esas personas que tienen el ministerio de estar compartiendo la palabra de Dios son probadas continuamente. Dios prueba la fe y continuamente prueba la fe de sus siervos. Entonces debemos de estar apoyando a esas personas en oración para que puedan salir adelante de esas pruebas que tienen. Porque mientras más conoces de la palabra de Dios, serás juzgado conforme a tu conocimiento. No se va a juzgar igual a un cristiano asistente de iglesia que a uno que enseña la palabra. Entonces, debemos orar para que no caigan en tentación, para que tengan los recursos que necesitan para sus proyectos. Debemos de orar para que tengan salud. Debemos de orar para todo eso. Ahora, esta se me repitió, ¿verdad? A ver. Vámonos al Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 32. Versículos del 9 al 14. Amén. Amén, por favor. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos de sobre la faz de la tierra? Raerlos. Uh-huh. O sea, como cepillarlos, así. Eso significa raer. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba de hacer a su pueblo. Amén. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? Porque también tenemos números 14, 13 y 18. Son como parientes. Vamos a verlo. Números 14, 13 y 18. Amén. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos los sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardó para la ira y grande en misericordia. Hasta ahí. Gracias. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos dos historias, ¿sí? En Éxodo 32 es la historia de cuando hicieron el becerro de oro.
Y aquí en Números se narra la historia de cuando se mandaron a los espías a la tierra de Canaán para reconocer el territorio y llegaron asustadísimos, todos menos 2, ¿sí? Entonces, dijeron que no, que iban a ser aplastados, que la gente de ahí, que si los gigantes, que si no sé qué, que gente así perversa, o sea, que era imposible entrar en esa tierra. Sí, Josué y Caleb, ellos fueron los 2 únicos que dijeron, no, o sea, si el Señor nos está mandando, pues, pues entonces nos la va a dar, aunque parezcan peligrosos, o sea, ellos tuvieron emuná, ¿sí? Dios se molesta y quería exterminar en los 2 casos al pueblo, ¿sí? O sea, de hecho, acá en Éxodo, Dios le dice a Moisés, yo puedo sacar hijos de ti, o sea, de donde sea, ¿no? Le puedo sacar hijos a Moisés hasta de las piedras. Pero, Moisés tenía un corazón como el de Dios, compasivo. Entonces, Moisés intercede por el pueblo. Si Moisés no hubiera intercedido por el pueblo, Dios lo hubiera exterminado cuando hicieron el becerro de oro y cuando no creyeron en que la tierra prometida, pues Dios sabía que en verdad iba a ser, o sea, que Él se las había dado, pues, ¿sí? Entonces, Moisés intercede por el pueblo, orando en el versículo 12, más bien de aquí del capítulo 32, versículo 12, dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Moisés está viendo por la reputación de Dios. O sea, dice, ¿qué van a pensar de ti? ¿Que nomás los sacaste para matarlos aquí en el desierto? Y acá lo vuelve a decir con otras palabras en Números. Dice el versículo 13, aquí en Números 14. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. O sea, Moisés estaba realmente preocupado por lo que iban a pensar los egipcios de Dios, porque de por sí se aventaron 10 rounds, ¿verdad? Con las 10 plagas. Y entonces, ¿qué iban a decir los egipcios? Entonces Moisés estaba preocupado, dice, ¿qué iban a decir los egipcios? Que nos sacaste y que hiciste las plagas y todo para venirnos a exterminar aquí en el desierto. O sea, no. O sea, y después apela a la palabra de fidelidad de Dios, a las promesas de Dios. Esto lo hace aquí en Éxodo 32:13. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Moisés le recuerda a Dios su promesa. O sea, Moisés intercediendo por el pueblo pecador, o sea, Moisés no está intercediendo por santas palomitas. Moisés está intercediendo por gente vil, malvada, perversa, idólatra, o sea, que de plano hicieron puras cosas nada agradables ante los ojos de Dios, ¿sí? Pero Dios apela a la fidelidad de Dios, que es su misericordia. Dios apela a que Dios es todopoderoso, ¿sí? Y cumple su palabra, porque dice también la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces dice,
a Abraham, a Isaac y a Israel, les juraste que harías, multiplicarías su descendencia como las estrellas del cielo, ¿sí? Y y acá en Números 13, 18 me encanta el cierre, porque dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Debemos apelar a la gran misericordia de Dios y que no nos juzgue según nuestras obras, ¿verdad? Porque si no nos fulminaría como quería fulminar a los israelitas. Fíjate lo que dice el Salmo 6:4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vuélvete es como un arrepiéntete o cambia de parecer más bien, ¿no? O cámbiame la sentencia, ¿sí? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. O sea, no por mis buenas acciones, sino por tu misericordia. Y cuando tenemos a alguien, a un ser querido que anda en malos pasos y que sabemos, no sé, que a lo mejor anda en camino de muerte, ¿verdad? Que a lo mejor se accidentó por andar en ese tipo de vida o lo que haya pasado, podemos apelar a la misericordia de Dios. Señor, líbrale, o sea, cámbiale la sentencia, líbrale por tu misericordia, por amor de tu nombre, dice en otra parte de los Salmos también, ¿no? Tenemos aquí Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se refiere a los creyentes, ¿sí? En esta parte específica se refiere a los creyentes, porque ¿quiénes son los santos? El santo no es la estatua que está en los templos, pues yo diría paganos, ¿verdad? De la iglesia tradicional, pero, o sea, esos no son los santos. Y el ser santo no es así como que, ay, qué difícil ser santo y tengo que ser súper perfecto, no. Santo es la persona que se aparta de las creencias del mundo, las reconoce como que no son de Dios ni del agrado de Dios, se aparta de ellas por amor a Dios para hacer lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios. Eso es ser santo. Por eso Pablo, cuando escribe santos, oren por los santos, ¿no? Hospeden a los santos, sean pacientes con los santos de Dios, o sea, con los que se han apartado de sus antiguas creencias para aceptar a Dios como único Señor y Salvador, Jesucristo, ¿sí? Entonces, debemos de orar en todo tiempo, o sea, no nomás un día a la semana, o típico, ¿no? Ay, miércoles de oración. No más el miércoles de oración. Dice en todo tiempo. O sea, en la mañana cuando te levantas, en el trayecto al trabajo, en el trayecto a la escuela, interceder por los demás, ¿sí? Con toda oración y súplica. O sea, aquí con toda oración y súplica incluye alabanza, incluye oración en lenguas, incluye oraciones normales, una plática, como lo vimos al principio, lo que era una oración, un diálogo con Dios, ¿sí? Y en ese diálogo también podemos alabarlo por su gran misericordia, ¿no? Entonces, en el espíritu, debemos de orar de espíritu a espíritu, porque lo que se conecta con Dios es el espíritu. Nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El alma están los pensamientos, los sentimientos. Pero el espíritu es esa parte que se siente vacía sin Dios. La gente no sabe cómo llenar ese hueco
y lo busca en el yoga, lo busca en otras religiones, pero esa parte espiritual que tenemos únicamente se llena con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, debemos, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, o sea, sin cansarnos, hay que perseverar, ¿sí? Y súplica por todos los santos, por todas las necesidades de los santos, sea desde el neófito, que es el nuevo creyente, que todavía está arrastrando muchas creencias del mundo del que apenas está saliendo, o sea, por los santos que ya están en una madurez espiritual, que están siendo probados, forjados, asados, porque el oro y la plata se prueban en el fuego, ¿verdad? Dice el proverbio, pero el Señor prueba los corazones, o sea, entonces debemos de orar por todos y en todo tiempo. Ahora, hasta aquí hemos visto lo de los santos, orar por los santos, que son los creyentes, ¿verdad? Y en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que si tú tienes una persona que te está haciendo daño, debes de orar por ella. O sea, no nomás orar por los santos, orar también por los que te ultrajan y te persiguen, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios desea que también oremos por los malvados, para que se arrepientan. O sea, la oración que tú tienes que hacer por el que te ultraja y el que te persigue no es, Dios mío, que encuentre trabajo, que tenga una esposa así súper guau, que tenga casa y no sé, el Ferrari último modelo. No, esa no es la oración que tú debes de hacer por el malvado. Por supuesto, no desearles el mal. Pero la oración que tú debes de hacer por el malvado es, Señor, toca su corazón que se arrepienta. Porque ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. Conclusión. Lo importante en la oración es el diálogo con Dios, ¿sí? La comunión con Dios. Esta comunión que debe de producir una transformación en lo que puede producir una transformación en lo que sucede, como en el caso de Moisés. Dios iba a exterminar a los israelitas, pero cambió el veredicto. O sea, hubo una transformación del veredicto. En vez de que los exterminara, los dejó 40 años en el desierto, por ejemplo, ¿sí? Y hay gente a la que le cambia el veredicto. O sea, hay gente que por sus acciones, pero tuvo a su mamá orando por esa persona, a su abuelita. Hay gente que me he enterado que es la abuelita la que está ore por el nieto que anda en malos pasos, ¿no? O que están enfermos. Entonces, a lo mejor Dios, o sea, dice, el veredicto que se merecía esta persona era que se muriera. Pero le vamos a dejar, no sé, que cogiera el pie izquierdo, ¿sí? O sea, el veredicto para esta persona era que, no sé, que quedara arruinado por algo que haya cometido, ¿no? O sea, a lo mejor te la cambia, ¿sí? O sea, te la cambia por la intercesión de alguien, te la cambia a que no quedes arruinado, sino que simplemente, pues a lo mejor te cuesta más trabajo, como Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, y no te ganas la lotería, ¿verdad? Entonces, así, aunque no nos merezcamos el perdón de Dios, siempre podemos apelar a su misericordia. Y el orar por todos es el deseo de Dios, porque Él desea que sus hijos reflejen su carácter compasivo y misericordioso. Por eso debemos orar por todos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias porque siempre nos estás guiando, Señor, mostrándonos el camino correcto conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por darnos luz en nuestro camino, para que no caminemos a oscuras, Padre, para que no tropecemos. Gracias, Señor, por mostrarnos que debemos orar por los demás, porque esa es tu voluntad y porque podemos apelar siempre a tu misericordia. Tú eres justo y misericordioso y nos justificas por medio de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Amén y amén.